Bienvenido, Sergio. Es un enorme honor tenerte acá. Muchísimas gracias. Acá están todos los chicos. Para arrancar, igual, bueno, en los próximos minutos se van a ir sumando más chicos, pero que se vayan sumando, así ya arrancamos porque estamos 5 minutos tarde y esto es muy cronometrado. Bueno, es un gran honor tenerte acá. No te quiero presentar yo, quiero que te presentes vos. Y lo que le quiero decir a todos los chicos es que pueden hacer consultas tanto en el chat, a todos, que lo leemos todos. El que no se anima o no quiere que se vea su nombre o lo que fuera, me puede hacer la pregunta a mí directamente y yo hago la pregunta, y el que tiene ganas de hacerla oral para que haya un ida y vuelta, también puede avisar en el chat y hacemos también un ida y vuelta con Sergio. Adelante. Bueno, mi nombre es Sergio Feller, yo lo que hago es alocación de capital. Básicamente soy inversor y eso lo que implica es utilizar lo que tenés y tratar de hacerlo crecer lo más rápido posible. No obstante, hay distintas estrategias para hacer eso. Hay gente que utiliza una estrategia de renta fija, cosas que les dan cierta tranquilidad. En el caso en particular mío es la máxima velocidad posible siempre y cuando no esté especulando tipo en un casino. Lo que yo hago, particularmente lo que yo ya tengo, son inversiones directas acá en Argentina, en gastronomía, en juego, en casinos, y mi especialidad está en alta tecnología, directamente en empresas que comercializan en bolsa. Empresas que todos conocen como Amazon, como Facebook, como Google. Mi trabajo básicamente está por medio de un sistema, identificar cuándo están relativamente baratas y por medio también de una estrategia que se basa incluso obviamente en psicología, asignar todo el capital posible a ese momento. Esto en contraste con lo que hacen, digamos, el mundo capitalista es un mundo muy amplio, en el cual la mayoría de la gente no sabe que el 95% de la inversión activa pierde contra el mercado. ¿Por qué un mundo tan amplio entonces? Porque hay mucho dinero en lo que es la intermediación. Todas las instituciones que se encargan de tomarte dinero tienen incentivos para, digamos, para venderte algo que no necesariamente es lo que te conviene. Y la gente está muy acostumbrada a realmente ganar muy poco dinero, porque si yo les cuento, por ejemplo, que existe un instrumento que es pasivo, que tiene muy bajo costo de gestión y que no implica ningún riesgo más que el de la propia economía de Estados Unidos, pocos atenderían a que eso, sin ningún trabajo, les haría crecer el dinero más rápido que cualquier otra cosa, de cualquier inversión que hagan comercial ustedes mismas acá, y sin riesgo. Por ejemplo, un instrumento que emule al índice que refleja la economía de los Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500. Así que algo interesante de esta actividad es que es 90% psicología. Yo, si me permitís, quisiera tener una vista mejor, porque me va cambiando la pantalla. Tenés que apretar donde dicen, están todos los puntitos, así ves a todos los chicos. Claro, estoy acostumbrado yo al Instagram. Bueno, el punto es que en una actividad como esta, vos lo que tenés que tratar de hacer no es solamente identificar qué es lo mejor, sino qué es lo que los demás van a creer que es lo mejor. Tenés que pensarlo antes. Cuando algo ya es noticia, ya es tarde. Entonces no podés esperar hasta estar listo. Y tenés que poder identificar qué es bueno y qué es malo. En el caso mío, debido a que hice dos startups, una en 2007 y otra en 2012, me fui acercando al mundo de alta tecnología y pude entender a primera mano, estando incluso en Israel, el poder que tienen estas grandes empresas como Google, empresas como Facebook, y lo dificultoso que es para un emprendedor tipo Angel entrar en ese mercado a competir, cómo tiene las chances en contra. Y eso es básicamente debido a que el mejor capital humano tiene digamos, corre magnéticamente hacia esas empresas por las condiciones que les dan. No hay necesariamente mucha competencia entre pequeños emprendedores. Te hago una consulta para poner un poco en contexto y que los chicos más o menos entiendan
te cuento, nosotros, el público que te estamos mirando, somos jóvenes de 18 a 35 años con muchas ganas de emprender. Tal vez algunos tienen muchas ideas y no se animan a hacerlas, tal vez otros tienen esas ganas pero no se les ocurre nada. Y estamos como en ese momento de terminar la facultad y todavía trabajamos tal vez para una corporación y nos queremos lanzar solos. Y quiero que cuentes un poco tu historia desde que arrancaste hasta donde estás ahora hoy, como para que entendamos y tal vez algún consejo de motivación para llegar a eso. En realidad a mí te pide algo mucho más interesante que mi propia historia, porque fíjate vos que de repente la conversación, por lo menos para mí, se volvió interesante, porque recién hablé de mí. Lo que sí me interesa es que tengan bien presente que no, el éxito va a ser está muy lejano a unos en la medida en que no se conecten con ustedes mismos. O sea, la primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Realmente quién soy yo? Y es una pregunta bastante difícil de contestar, porque realmente no te viene a la mano. Entonces tenés que estar muy sensible de qué te gusta y no te gusta, más allá de lo que vos crees aquí, que está bien y está mal. ¿Y por qué es tan importante responder esa pregunta, quién soy yo? ¿Qué me gusta? Para ir revelando por medio de un sistema de prueba y error, porque eso es lo que van a hacer, van a ir probando y van a ir cometiendo errores, pero van a ir identificando de esa manera qué vibra mejor con ustedes. ¿Y por qué quieren saber qué vibra mejor con ustedes? ¿Por qué es tan importante eso? Porque no están trabajando realmente. Si están haciendo algo que aman hacer, si descubren un hobby que además les pueda proporcionar sus medios de supervivencia, entonces entiendan que hay una gran parte de la vida que nosotros invertimos ¿en qué? En trabajar. Si ese trabajo no es un trabajo, si es un hobby, ¿saben cuál es la noticia? Que lo van a hacer muy bien. ¿Y qué pasa cuando algo... ¿Qué pasa? ¿Cómo le paga el mercado a la gente que hace muy bien las cosas? Lo enriquece. El sistema capitalista te premia cuando haces bien la cosa. Entonces tenés doble premio. Estás disfrutando y estás ganando más. Muchas veces, específicamente en la edad de ustedes, ustedes pueden sentir que tienen cierta misión. Pueden sentirse identificados con ciertos héroes que están guiando en este momento su camino. A veces nosotros sentimos ese magnetismo hacia una determinada dirección. Por ejemplo, si sos chico y vas caminando por Retiro, andás por Puerto Madero, vos te sentís excitado por esos edificios lindos y decís, qué lindo sería trabajar acá. Pero eso a veces no necesariamente se conecta con lo que ustedes quieren. Tienen que aprender a distinguir qué es lo que realmente desean de una simple pulsión. Pueden confiar en que generalmente la felicidad no tiene nada que ver con cosas materiales. Lo material dura poco. Y si no encuentran una actividad, un oficio que les dé felicidad, muy difícilmente puedan superar los obstáculos y tengan la persistencia que un emprendedor necesita para conseguir éxito, o por lo menos para tener una chance de éxito. Acá están preguntando por el chat varias preguntas. Primero, para repasar, que vuelvas a decir nuevamente qué es lo que haces. Se sumaron algunos ahora, por eso. Yo hago alocación de capital, soy inversor, y el 90% de mi alocación de capital se basa en un sistema que supervisa una serie de empresas de alta tecnología. Entonces la sigo todo el tiempo y voy haciendo saltar mi capital entre una y otra cuando se encuentran especialmente baratas y cuando yo interpreto que están a punto de subir. Esto se podría confundir con lo que hace mucha gente que es day trading, que esto no es day trading, esto es value investing, pero digamos una velocidad que me permite una serie de herramientas que antes no existían. Perfecto. Entonces, les va a servir mucho a los emprendedores que tal vez están trabajando en una empresa, tienen un sueldo fijo, nunca crecen en ahorros porque se los come toda la inflación, y esta sería una manera, aprendiendo esto, metiéndose en algo así, de crecer en capital de una manera más... Yo por lo menos he abierto antes te digo comercio, pues yo tengo mis propias raíces también, yo vengo del retail.
Yo hice fast Sí. food, hago fast food, parte de mis empresas son esas. Yo he hecho por lo menos 90 obras, 90 negocios. Las probabilidades, después, por supuesto, cuando fui evolucionando a este sistema, empecé a tener otra perspectiva, que es la perspectiva del negocio en sí, no de carrera. No confundan carrera con negocio. Cuando tu negocio es tu carrera, entonces vos no podés, simplemente no aceptás, soy incapaz de aceptar que podés tener un fracaso. Y podés seguir fracasando para siempre. Entonces, yo sugiero tener un poco, digamos, ser objetivo con respecto de ese tema y digamos, tener ciertas métricas que te indiquen tengo que seguir alocando mi esfuerzo aquí o no. El punto es que, en virtud de lo que del interés compuesto, digamos que Einstein dice que es la octava maravilla del mundo, cualquier persona que pueda ahorrar un poquito toda su vida durante un largo plazo, ese dinero de interés compuesto inevitablemente termina creciendo a volúmenes mayores. Pero si vos estás arriesgando cada año lo poco que vas ahorrando en una inversión, en un emprendimiento, que tiene las probabilidades muy en contra, entonces, ¿entendés? Estás perdiendo tu máximo capital, que es tu propio tiempo. Entonces, es muy importante si vas a elegir un emprendimiento, vos tenés que saber que como emprendedor siempre tenés la probabilidad en contra, siempre. Por millones de cuestiones que vos no sabés ni siquiera que existen. Ahora bien, las tenés en contra, pero ¿cómo reducís las chances de tener esas chances en contra? En la medida en que te metas en algo en que entendés, en algo de lo que tenés conocimiento, en algo de lo que tenés contacto, en algo a lo que tenés acceso, por ejemplo. O sea, si yo toda mi vida, por ejemplo, me dediqué por ejemplo, a tradear ropa, entonces yo tengo una ventaja sobre otra gente sobre el negocio de la ropa. Y podría identificar y tener mejor convicción sobre una determinada acción que compro de un negocio de ropa o una inversión que hago con amigos en un negocio de ropa. Tengo ventajas en eso. En cambio, si de repente no sé nada y me pongo a comprar bitcoins y no hay ninguna razón por la cual las compré, entonces, por tu propia psicología, ni bien empiece a caer, te asustás y perdés, porque el ser humano tiene una propensión a vender demasiado tarde y a comprar demasiado pronto. O sea, son cuestiones psicológicas que te hacen perder. Por eso vos sabés que la mayoría de la inversión, el 95% de la inversión activa en el mundo da pérdidas. Da pérdidas significa que pierde contra una medida objetiva que sería un índice, un promedio. A los emprendedores tienen que saber que la motivación les tiene que venir de adentro, que es un mundo muy difícil y lleno de obstáculos. Y si van a estar necesitando que otra gente los apoye, probablemente no vayan a llegar a ningún lado. Es mejor que se dediquen a otra cosa. Pero ser emprendedor no es necesariamente la única forma de ahorrar. Vos podés trabajar en algo muy bien e ir separando plata para después invertir. Ahora, si vas a ser emprendedor, mejor que sea en algo relacionado a algo que vos realmente conocés. Y si no lo conocés, dedícale tiempo a estudiar. Antes de empezar a poner plata. Y cuando empieces a poner plata, no seas arrogante. Supone que hay otra gente que te está esperando en eso. Fíjate, hay mucha competencia. Si hay mucha competencia, es todavía más difícil. Si vos ves que todo el mundo está haciendo algo, es probable que los precios sean más bajos. Entonces va a ser más dificultoso. Si vos ves si vos no sabés que en el fondo vos sabés algo mejor que los demás, en ese área en particular, y bueno, por ahí deberías replantearte, o cómo le das tu propio, ímpetu, tu propia... Tiene que ser algo en lo que vos puedas realmente marcar una diferencia, y en donde tengas ventajas. Si no, vas a estar saltando en la vida de una cosa a otra, y ahorrando muy poquito. Perfecto. Vamos a empezar con las preguntas, así le damos un poco de lugar a los chicos y vos podés responder. Natalie Uni, decide dónde sos y hace la pregunta. Hola, bueno, yo soy de México. Tengo dos preguntas muy puntuales. No sé si quieras que te haga las dos de golpe o una por una. Y bueno, a ver si la puedo conectar. Ok. La primera es, ¿qué tanto afecta el monopolio? O sea, hoy sabemos que justo en Estados Unidos acaba de haber una audiencia en el Congreso por el monopolio, que está Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, o sea, están estas grandes corporaciones
en donde sí benefician a los empresarios, pero al final ellos también tienen el poder sobre la bolsa, porque si el marketing más usado está dentro de Facebook y dentro de Google, y ellos son los que pueden controlar qué se ve y no se ve en sus plataformas, ¿qué tanto afecta eso a la hora de tomar una decisión de dónde se invierte y qué tan, por así decirlo, encapsulado está lo que ellos quieren que veas? Entiendo. ¿Sabes qué? Empiezo acá porque es una pregunta muy interesante. De hecho, todo eso, en mi opinión, afecta porque afecta, digamos, el mercado en general, lo que normalmente se llama dumb money. El punto es que eso introduce volatilidad, pero no tiene efectos reales, en fin, porque vos fijate, ¿cuál sería? Acá me estás preguntando sobre algo que es un cálculo ya. Me entraste en mi negocio, te cuento, o sea, entraste justamente en el punto de lo que yo hago. Este es el tipo de cosas que yo tengo que calcular. Entonces, básicamente vos tenés en este momento dos potencias en pugna y relaciones que se están deteriorando, que son China y Estados Unidos. Si Estados Unidos realmente afecta el negocio de esto que vos me decís, si realmente lo afectás y no solo fuera una amenaza, perdería poder de control de la propia información que tiene en el mercado de Estados Unidos. Cuando China está completamente integrado, porque China trabaja, hay 3 empresas en China, le cuento a todo el mundo, hay una que se llama Tencent. Tencent es un conglomerado que es propietaria entre otras, de WeChat, que es el principal medio de pagos de China, y tienen de todo, es su principal plataforma de juegos también. Otra es Alibaba, creo que todos la conocen, y Baidu, que vendría a ser Google de China, que viene en desgracia. Entonces, todo esto lo que genera es muchísimo ruido, y momentáneamente el mercado no hace como artificialmente más riesgoso invertir en las empresas que están en China. Entonces, si yo encuentro, por ejemplo, que Tencent está, como hoy está, subvaluado un 20%, no me animo a tomar el riesgo de vender mis acciones de Amazon para comprar las de Tencent cuando yo no sé por cuánto tiempo se van a poder mantener subvaluadas. Voy a dar un poquito más de contexto porque esto es importante. Cuando hablo de subvaluada, en el mercado, algo interesante del mercado es que a veces aparecen oportunidades porque el precio de las cosas no refleja el verdadero valor. Lo que hace la gente que hago yo, la gente como yo, es intenta identificar en qué momento el mercado está siendo delirante con respecto de algo. Por ejemplo, esto es muy bueno, la acción de Amazon es muy buena, pero el mercado, porque está histérico, porque no es necesariamente racional, lo está despreciando. O lo contrario, que es lo que pasa con acciones como la de Tesla, una sobreexcitación sobre algo que no tiene realmente solidez. Entonces, los tipos como yo lo que hacen es, como cazadores esperan, identifican el verdadero valor de algo y como cazadores esperan hasta que el mercado se vuelve loco y te pregunta, ¿la querés? Y vos le decís que sí. En ese momento sí. El mercado llama a tu puerta todos los días y te ofrece las acciones y te dice, ¿querés esto por A? ¿Querés esto por 10? No. ¿Querés esto por 20? No. ¿Querés esto por 15? No. ¿Querés esto por 5? Sí. Y el mundo funciona así, es increíble, pero es así. Vos tenés la oportunidad de decir que no todos los días, pero hay un día en que puede aparecer con una oferta a la que no te deberías negar. Hoy, por ejemplo, esa oferta es Amazon, en mi opinión. Sí. Que es, y lo viene siendo hace rato. Hoy, por ejemplo, para mí Amazon está un 10% subvaluada. Y va a llegar a un valor de 3.000 si no en un mes, en poquito tiempo. A 3.500, perdón. Entonces, ahora, ¿cómo yo identifico eso? ¿Cómo hago para saber que Amazon puede llegar más arriba? Tengo que estar constantemente informado de todo lo que pasa en esa empresa. Tengo que tener un sistema que me trae información, que me manda información automáticamente sobre Amazon, y estar sabiendo qué es lo que está pasando mientras monitoreo un tablero de comando que me va dando las métricas que a mí me interesan para saber si está realmente subvaluada o no. Es salir a comprar ofertas, es como hacemos cuando vamos a un shuk. Trata de buscar lo que está más barato. No es muy diferente que eso. Te voy a hacer una pregunta más relacionada antes de la otra y perdón, te juro que ya me cayó. Sual me va a matar por estarte preguntando. Pero dijiste que tienes que estar muy al pendiente de lo que hace Amazon, lo cual me suena súper lógico. Pero Amazon, por ejemplo, acaba de comprar toda una flotilla de coches y de transportes para depender menos de terceros y poder llegar a ellos más gente y están cambiando como todo su sistema cada vez a mejor. Esto
¿afecta dentro de la bolsa a favor de Amazon? ¿Afecta en contra? O sea, por ejemplo, esta es noticia de Amazon. ¿Cómo afecta esto o beneficia, o sea, positivo o negativamente, a lo que haces? Bueno, fueron dos preguntas distintas, porque si se afecta al valor de la bolsa o a lo que hace. Y normalmente, en el corto plazo, puede haber una diferencia entre que algo sea bueno, entre algo que realmente cree valor, y que aumente su precio. Naturalmente, cada vez que se anuncia un plan, por alguna razón el mercado, como hay mucho de ese dinero que no es value, que es simplemente un dinero especulativo, que son grandes fondos, normalmente tira el precio para arriba. Y así como una mala noticia de repente te tira el precio para abajo artificialmente, una mala noticia que a veces no está en conexión directa, cuando cae todo el mercado, a veces pasa eso con el precio de corto plazo que va para arriba. Lo que es interesante aquí es que esos precios, cuando vos estás analizando esas diferencias, normalmente parten de una situación como si fuera la óptima, cuando a veces ya estaba subvaluada. Entonces, si de repente una acción ya está 20% subvaluada y hay una muy mala noticia y vos sabés que está un 20% subvaluada, entonces ya va a haber una propensión menor a que baje. Porque ya la gente no se desprende de su valor, de sus valores. La gente sabe que lo que tiene vale. Y eso el mercado lo percibe, sobre todo en acciones de estas que tienen tanta cobertura analítica. En el caso, y con respecto de si va a crear o no valor económico, que sería la segunda pregunta, y bueno, eso es a determinar. Yo calculo que no, digamos que eso no se aparta de la misma regla que se aparta cualquier emprendimiento. Uno de cada mucho funciona bien, entonces es mejor hacer muchos tiros. Pensar en términos de probabilidades. No existe el emprendimiento que tenga certeza. Simplemente no existe. Son probabilidades. Y a propósito, es interesante recordar que fuera de las ciencias sociales, solo la medicina, solo los médicos aprenden a pensar en términos de probabilidades. Son los únicos. Se ve que es tan serio, es un área tan seria que cuando piensan en términos de probabilidades. En el mundo económico y en el mundo social, normalmente no se piensa en términos de probabilidades. Se piensa en términos justamente por eso es tan importante el tema psicológico. Si vos estás viendo que en la tele están hablando de terrorismo todo el tiempo, aunque la probabilidad real de que tengas un ataque terrorista sea 1 en millones, en tu mente está esa probabilidad y afecta tu comportamiento. En el caso de la inversión de capital, del emprendedurismo y todo eso, pensar en términos de probabilidades es tan fundamental porque básicamente si yo digo, bueno, a ver, quiero ser estrella de rock, mi emprendimiento es ser estrella de rock. Ok, puedo tener mucho talento, puedo tener todo, pero si mi chance es tan baja, como sé que es tan baja, me conviene por ahí pensar en algo que extraiga, que me dé placer, pero que no sea específicamente algo en donde tengo las chances de estar en contra. No sé si me expreso bien. Perfecto. A ver, Nati, a ver si te parece, vamos con la próxima pregunta. Que hable, ahí está. Matías, decide dónde sos y hace tu pregunta. ¿Qué hace Sergio? Matías de Buenos Aires. Tengo varias, pero no me quedó claro si tenés una LIC acá en Buenos Aires, si estás afuera, si estás invirtiendo en CDRs o estás directamente invirtiendo en la bolsa ya en Wall Street, si tenés una plataforma que hace análisis fundamental y tenés, no sé, desarrollaste algoritmos. Eso por un lado. ¿Cómo empezaste? Y después te pregunto más de mercados, algunas opiniones. Bueno, entonces, bueno, esto ya es quieren saber de mí. Yo lo que tengo es varias sociedades en Tucumán que administran una empresa de juegos que se llama Pálpitos Deportivos. Yo soy accionista de esa empresa, casino online y casinos reales. Una empresa gastronómica que opera bajo el nombre de Doxy, que incluye incluso mini mercados y una cadena de pizzería y cadena de fast food. Eso en lo comercial. Soy director de la terminal de ómnibus de Tucumán. Participo de un directorio no ejecutivo. Y mi principal actividad es inversión de capital. Yo hago directamente acciones, hago empresas de alta tecnología e invierto en forma
directa por medio de un broker. No, Ok, o lo que sea, dijiste es hago un trabajo de análisis. ¿Perdón? Lo primero que dijiste es, digamos, tus inversiones en la economía real, lo que vos hiciste. Claro, son inversiones directas. Claro. Ok, o sea que invertís desde acá con un broker para afuera. Claro, Ok. eso se puede hacer de cualquier lado, Sí, sí, obvio, obvio. no importa. Y eso, Eh, pero yo lo opero desde afuera. claro. Te iba a preguntar, por un lado, bueno, es obvio que las grandes ganadoras de toda esta pandemia son las tecnológicas. Ahora no me sale el índice que viste que mide las 4 o 5 tecnológicas. Google, Amazon, Microsoft, Facebook. Ujú. Lo que se está hablando, viste, mucho en los últimos meses, algunos analistas que empiezan a decir que puede haber una cierta burbuja, que en un futuro las pueden intervenir, digamos, si crecen tanto y monopolizan la industria. Entonces, en ese sentido, ¿vos pensás que están cerca de un techo o pueden crecer mucho más? Si bien dijiste que Amazon, vos pensás que todavía tiene espacio para crecer. Esa, después, si pensás, viste que las empresas de telecomunicaciones ahora que desarrollan el 5G también puede ser una buena inversión. Que bueno, Vamos por eso, la primera, si te parece. sí, tengo. Yo definitivamente pienso que ese argumento es falso. No veo que no veo absolutamente ninguna burbuja porque lo que yo hago es value. O sea que mi principal trabajo es, para que se entienda, a ver, es la perspectiva de analizar la compra de una acción. Una acción es un pedacito de una empresa. Entonces vos lo que haces es analizar como si estuvieras comprando toda la empresa. Entonces, en función de una serie de parámetros, calcular lo que se llama el valor intrínseco. Sí, sí. Valor económico intrínseco. Entonces vos lo comparás a eso con el valor de mercado. Para calcular el valor intrínseco y conociendo el valor intrínseco de esas empresas, yo me siento muy, muy tranquilo porque estoy viendo que no solamente no están sobrevaluadas, sino que están subvaluadas. Ahora, no podemos hablar tampoco en forma colectiva. Tesla está súper sobrevaluada. Tesla está un 200% más cara de lo que debería estar, según los cálculos tradicionales de valor intrínseco. Hay otras como Square, que también, hay varias que están sobrevaluadas, pero esto no es una burbuja. Esto no es una burbuja. Entiendan ustedes que lo que pasó fue catastrófico para la economía y que eso básicamente se puede leer en los índices, en los grandes índices, en el Standard & Poor's 500, pero el Nasdaq, las empresas del Nasdaq son las empresas que en este momento nos están sirviendo todo lo que tenemos. Amazon es la que nos está, no a nosotros porque estamos en Argentina, pero Mercado Libre acá en Argentina, pero Amazon en el resto del mundo, es la que está llevando la mercadería a todos lados. Facebook nos está permitiendo interconectarnos y el negocio de la publicidad está aumentando. Después, estas son las empresas que ustedes conocen. Después, Sí, las mismas chinas, pero esto no es de ninguna manera una burbuja. Lo que me parece que es importante me parece que la gente en general no sabe que, si bien vos ves que el mercado crece, eso no significa que es fácil ganar dinero, porque el mercado nunca crece en forma lineal. El mercado hace ese movimiento tipo electrocardiograma, el cual vos nunca sabés si tenés que comprar o no. Por lo tanto, el 95%, y reitero, el 95% de la inversión activa en el mundo pierde contra el mercado. O sea, es más seguro estar en el mercado, invertir en algo que emule a un índice que emule la economía de Estados Unidos. Eso es más seguro para la mayoría de la gente. Lo que yo hago no es eso, yo hago inversión activa. Sí, sí. ¿Vos pensás que invirtiendo en las 4 o 5 tecnológicas más importantes de acá a 2 o 3 años puede ser una inversión bastante segura? El problema de esa pregunta es que puede inducirlo Yo entiendo tu pregunta, pero el problema es este. Tenés que entender lo que estás comprando. Es como en cualquier cosa de la vida, es sentido común. Sí, claro. Yo sé perfectamente que Amazon va a subir, y vos también sabés que va a subir. Pero también tenés que saber que sos humano y que tenés una psicología que es vulnerable. Entonces tenés que tener convicción para que cuando en el momento que vos compraste baje, no te asuste y no venda, porque eso es lo que pasa siempre.
si vos comprás bien, vos estás comprando cuando está a la baja, no cuando está al alza. No tiene sentido que te vayas y compres algo cuando está subiendo. Probablemente ya perdiste la ventaja. Ni cuando leíste en el Wall Street Journal que hubo tal política nueva que te interesa. No, para cuando viste eso ya es tarde. Vos tenés que saber de antes que algo tiene valor. Tengo la noticia. O sea, tenés que saber de antes, porque la ventaja la perdés. Sí, muy claro. rápidamente. Disculpen que... La última. Nati, porfa, la última, porque tengo un montón de preguntas, así todos pueden participar. Dale. Respecto al cannabis, ¿pensás que va a ser una industria que en los próximos años tenga un desarrollo importante como para empezar a mirar un poco las empresas que se dedican a esto y también a las empresas que pueden crecer de manera indirecta? Por ejemplo, viste que en Canadá tenés empresas de fertilizantes que empiezan a ser proveedores importantes de todas las empresas que hacen cannabis, aceite de cannabis. Digamos, además yo vi que, de acuerdo a cómo se va legalizando en distintos países, yo lo siento como que está en el aire, que va a empezar a explotar. Tenés el caso de Uruguay, bueno, que ya no tenés ningún problema para conseguirlo, y yo creo que puede ser una gran industria. ¿Vos qué Mira, me parece que es una pregunta muy interesante, pero para contestártela con sinceridad te tengo que responder algo que ya insinué, que básicamente el punto es cuánto conocés vos particularmente del negocio, porque todos sabemos que el cannabis está creciendo un montón. Ahora, hay una competencia fenomenal. En este momento yo sé perfectamente que las empresas, las grandes corporaciones de cannabis, es tan competitivo que no les va bien. Claro. Entonces, si bien sea es un producto que todo el mundo evidentemente está adoptando, by the way es kosher, pero fuera de eso, por eso le pregunté. todo el mundo está adoptando. Yo te sugiero que, si te haces especialista y sabes algo que la mayoría de la gente no sabe, y es difícil saber algo que la mayoría de la gente no sabe cuando es un mercado tan grande y que ya de por sí no es rentable, ¿sí? Ya de por sí ya empezamos no siendo rentable, o bueno, disfrutarlo siendo consumidor y ganar plata con otra cosa. Ok. Perfecto, basta con ese tema por hoy. Tengo una pregunta acá y después va Daniel Azar. Prepárate, Daniel, después de esta pregunta que me mandaron por privado. Yo estaba. Primero Daniel, después vos, pero espera que tengo una pregunta que vino antes que me quedó ahí medio bollando. ¿Cuáles son los mejores ETFs para invertir en renta fija y variable en Israel? ¿Hay algún ETF que refleje el UV de emprendimiento y tech en Israel? Yo sé que hay ETF, se refiere a lo que se llaman ETF, son Exchange Traded Funds, que son como fondos que distintas empresas, digamos, ofrecen para que la gente pueda invertir. Yo no soy especialista en ETF, yo tengo una especialidad y de hecho sugiero a todo el mundo que tenga una especialidad. No puedo opinar sobre lo que no sé. En lo que sí puedo ayudar a la persona que hizo esta pregunta es contarle que existe un servicio de información financiera alucinante que se llama morningstar.com, que tiene un montón de herramientas de evaluación de ETF. Morningstar.com. Es una maravilla. El servicio premium cuesta $200 por año y tenés toda la información del Bloomberg Terminal, que creo que cuesta como $2.000 por mes. Perfecto. Bárbaro. Daniel, tu turno. Ahí va. Vale. Bueno, soy Daniel de Buenos Aires. 2 preguntas. Una, si diversificás en varias empresas a la vez o invertís en una sola en un mismo momento. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ves el tema de la devaluación del dólar o del euro en base a la cantidad que están imprimiendo hoy en día para la ayuda del COVID? Si eso va a hacer que se inflen los precios de las empresas o no. La primera pregunta es terriblemente interesante para mí porque el conocimiento convencional indica una cartera diversificada. Pero resulta que yo, después de recibirme de economista, he dedicado una muy buena y considerable cantidad de mi tiempo a tratar de olvidarme de todas esas cosas que aprendí porque eran todas falsas, y me fijé qué hacía la gente que realmente sabía cómo ganar dinero, como Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch, los mejores inversores del mundo. Solo sentía algo de confianza en que ellos tenían
90.000 o 100.000 millones de dólares, y yo digo, estos tipos deben saber realmente cómo es la cosa. El elemento este de la diversificación es muy importante, porque a saber, la teoría de cartera normal, lo que se enseña en la universidad, básicamente está pidiéndole a los chicos que compren un montón de cosas que no conocen y diversifiquen justamente por cantidad, lo cual hace imposible realmente ganar dinero. Si vos sabés lo que estás comprando, no tenés mucha necesidad de diversificar. Y resulta que estadísticamente, no me acuerdo, pero si después del séptimo, del octavo activo adicional, ya lo que estás, ya digamos, tu reducción de riesgo es muy, muy pequeña. Yo le voy a ahora comentar algo que considero más adecuado, pero no es conocimiento convencional y pueden tranquilamente desconfiar de mí. El riesgo no viene por la volatilidad. El riesgo de una operación, señores, no viene por la volatilidad. El riesgo de una operación viene por el precio que estás pagando. Si yo tengo en este momento un departamento acá en Palermo... ¿Perdón? No, sí. Si yo de repente ahora les ofrezco a ustedes que tengo un departamento acá en Palermo y que se las puedo ofrecer porque estoy desesperado por $100 el metro, esa operación para ustedes tiene absolutamente cero riesgo. Entonces, si vos aplicás eso a... Ustedes imaginen que el capital de que uno dispone siempre está restringido. Entonces, las pocas veces que encontrás una oportunidad que es realmente buenísima, pero que es buenísima, ahí es donde tenés que alocar todo lo que tenés. No estar agarrando oportunidades todo el tiempo que no son buenas. Esa no es la forma de hacer reproducir el capital. Y la idea de la diversificación y de la teoría de portfolio, en opinión por lo menos de estos grandes inversores, es falsa. Con respecto a la segunda pregunta, esa es una pregunta que nada que yo diga tiene más valor de lo que pueden escuchar en la tele. Nadie lo puede saber. Yo sé que lo que se está haciendo es correcto porque ustedes se pueden imaginar al mundo como un organismo y que de repente esta parálisis hace necesaria que se inyecte liquidez para que sigan funcionando todos los órganos momentáneamente, si no explotamos. Ahora, si se hace en forma excesiva o si lo están haciendo de menos, nada que yo diga sería más que una opinión improvisada. Perfecto. Natalie, tu turno. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola. Yo no entendí una cosa, perdón. ¿Vos lo haces para terceros también o solo con tu patrimonio haces todo esto? No, yo invierto únicamente mi patrimonio. Ok, o sea, pero ¿y por qué no te abriste a hacerlo para terceros? Si tanto sabes y tanto como que cobrar comisión como hacen los traders. Porque para hacer eso, tengo que alcanzar un número que me haga sencillo conseguir esas inversiones. Tengo que poder demostrarlo. ¿Entendés? O sea, porque si alguien, es un mundo, el mundo, digamos, la gente que invierte tiene razón en desconfiar muchísimo y uno necesita una trayectoria. Entonces, vos necesitas alguna credencial. Ahora, si vos no tenés 200 millones detrás tuyo, entonces no vayas a hablar con otra gente. Primero encargate de demostrar que lo podés hacer. Yo todavía estoy en ese proceso. Ok, o sea que por eso no me abrí. ¿Tenés que tener como un backup grande para abrirte? Sí, porque vos fijate que yo el año pasado, yo te cuento, así como les dije que el 95% de la inversión activa en el mundo pierde contra el Standard & Poor's 500, yo por ejemplo, si vos sacás el reporte mío de Schwab, que es algo que yo no puedo manipular, en un año yo vengo rindiendo 140%, lo que es extraordinario. Pero tenés que probarlo, digamos por lo menos 10 años antes de salir realmente a decir a la gente, bueno, confíame tu dinero. Además tampoco lo necesito, pero eso es más que nada por diversión, porque llega un punto que realmente no lo necesitas. Ok, y la otra cosa, Sergio, que te quería preguntar, pero que lo acabaste de decir recién, que me llamó la atención, ¿por qué decís de que si sabes de algo, nunca es cierto que uno sabe de algo, ponele todo ahí, todas las fichas ahí? Si pones todo tu patrimonio y todas las fichas ahí, es como que es mucho riesgo, y nunca nadie está 100%. Bueno, es una forma de decir, digamos, sacando de lado lo que necesitas para sobrevivir, el monto que vos tenés para invertir.
lo que vos tenés realmente. A ver, todo negocio implica un riesgo. Es imposible eliminar el riesgo. La incertidumbre es ineradicable. Ahora, sobre eso que vos estás invirtiendo, conviene que sucedan dos cosas. Conviene que estés preparado para tener suerte y que tengas suerte. Para estar preparado, cuando estás preparado para tener suerte, podés identificar con convicción la oportunidad. Eso te puede llevar, esa oportunidad a veces no se revela de un día para el otro. Por ejemplo, a mí me pasó cuando todavía estaba diseñando mi sistema que invertí en Baidu. Yo sabía que Baidu es el Google de China, estaba con 34% de descuento. Yo sabía lo que tenía en la mano. Ni bien invertí, cayó a 40% de descuento. Pero no me asusté, no salí a vender. ¿Por qué? Porque sabía lo que tenía. Poco tiempo después subió un montón y gané un montón y pude realizar la ganancia. O sea, tenés que entender la oportunidad a la que estás accediendo. Y como son pocas en la vida, las que son muy buenas, en las que estás segura. No estoy hablando de una oportunidad un poco improvisada. Esas que aparecen que son muy poquitas en la vida y que vos decís, de esto estoy seguro. Entonces ahí tenés que ir fuerte. Y Además esto del lo estudio, aprendí de Charlie Munger. perdón, además del estudio, vos no decís que es un poco también mucho de presentimiento, eso de estar segura, como que, o no, es todo estudio para vos. El punto es que el presentimiento, lo que vos le llamás presentimiento, es tu intuición. Y vos podés tener una intuición educada o una intuición no educada. Entonces, por eso yo insisto tanto en el estudio de la psicología, porque vos tenés poder identificar cuándo tu intuición es confiable y cuándo no. Tu intuición es confiable cuando tenés mucha experiencia en algo en particular. Y no es confiable cuando no. Si yo pocas veces he nadado en el mar, mi intuición en el mar, mi sensación física de que hay peligro para la supervivencia y que no, está completamente descalibrada. Ahora, todas esas cosas en el mercado es un lugar muy, muy peligroso, es un lugar donde hay mucha gente astuta, en donde hay muchos incentivos adversos y hay muchas trampas. Entonces vos tenés que poder separar la paja del trigo, y para eso tenés que ser consciente de tu propia vulnerabilidad. Por eso el mercado te mata si sos arrogante. Tenés que saber que no sabés. Entonces, si sabés que no sabés, no te pones a apostar en un montón de cosas, te pones a apostar solamente en unas poquitas, en las que realmente sentís que estudiaste, que las conoces. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, yo en Tesla invertí 2 o 3 veces y salí y no sé, parte de mi trabajo es leer libros de Tesla, entonces yo sé qué es lo que pasa ahí. No estoy siendo ciego. Gracias. Nati, muchas gracias. Un segundito porque quedan menos de 15 minutos, quedan 10 minutos. A las 15 horas arranca, ahí lo escribí en el chat, arranca el evento de Israel, la increíble historia del soldado Yom Kippur y personalidades de Israel. Ahí está el link, pueden entrar directamente después de acá. En 10 minutos arrancan, 15 minutos. Tengo algunas preguntas acá, a ver si llegamos, que me mandaron por privado. Para afirmar que una empresa está subvaluada o sobrevaluada, ¿la analizás mediante ratios contables, DCF u otra métrica? La métrica más importante es el discounted cash flow, el de lo que le puso DCF. Hay un mecanismo técnico para calcular el valor intrínseco, y lo hacen muchas empresas, ni siquiera es tan importante calcularlo. Yo, por ejemplo, no me pongo a calcular lo de cada una, pero el mecanismo, para que sepan, se hace flujo de caja descontado, se hace una regresión para estimar que, digamos, va a crecer como crece lo que se llama el valor de libros. Entonces, con eso calculan y otras métricas el valor intrínseco. A eso se conecta con algo muy importante, que es el concepto de moat. Moat en inglés significa foso. ¿Se acuerdan de los fosos en los castillos de antes que tenían cocodrilos? Un wide moat, un foso amplio, es el que tiene una empresa que va a generar enormes dificultades en un contexto competitivo contra ella. Una empresa como Google, por ejemplo, yo les doy todo el dinero que ustedes quieran, no van a poder ya competir en buscadores contra Google, porque Google ya ha creado una ventaja tan grande que hace imposible entrar a competir contra él. Lo mismo está pasando con Amazon y con todas esas empresas bien grandes, por eso es que a mí me parecen tan interesantes, porque construyen ese moat. Otra cosa importante a ver es si tiene mucha deuda, si tiene caja, porque es fácil leer un balance de una empresa, fíjate cuánta caja tiene y cuánta deuda tiene, pero no son conocimientos muy profundos, no es algo tan técnico, no es tampoco importante ir al número chiquitito, es entender
si es una empresa que está saludable o no, y después especular con si el sentimiento de otros seres humanos a esa empresa en el mundo la va a apoyar o no la va a apoyar. Y pasan cosas extraordinarias como lo que está pasando con Tesla ahora. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. Podemos preguntar ¿cómo nos aconsejás empezar a estudiar cada mercado? ¿Cómo estudiar un mercado? O sea, si la pregunta va orientada a... Porque hay muchos inversores que hacen, digamos, macroinversiones, especulan con cómo va a funcionar el mercado. Estudiar un mercado, en mi opinión, pero esta es mi opinión, bueno, es la opinión también de cierta convención, vos no podés realmente saber qué va a pasar con el mercado. El mercado ocurre en un contexto que es de incertidumbre. Vos estudiás, lo que yo te recomiendo es que estudies tu producto, más que nada, realmente tu producto, porque el mercado en sí es algo infinito. El mercado es la suma de todas las interacciones privadas que hay entre las personas y entre las empresas en una determinada área geográfica. Entonces vos podés seguir las macrométricas, pero de todas maneras nunca vas a saber, nunca, eso yo te lo prometo, nunca vas a saber qué va a pasar. Entonces podés pasarte todo el día haciendo eso, pero el único beneficio que podés obtener de hacer eso es dar una nota en TN a la tarde, porque estás especulando sobre algo que después pasa o no pasa, y ya es mejor leer libros, mejor aprender tipo de conocimiento que sea reflexivo, herramientas que te sirvan para todos los días. Es como enseñarte a leer el diario queda viejo, el diario te da solamente una perspectiva de lo que está pasando en la realidad, pero aprender sobre una determinada área, aprender inteligencia artificial, por ejemplo, si te interesa la tecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, leer, aunque sea en forma superficial, puede estimular muchísimo tu creatividad y tener beneficios exponenciales. Estudiar el mercado es lo que hacen los economistas. Y tenés que leer el diario para eso, tenés que seguir la información que está sucediendo y tener una buena teoría de base. Acá nos preguntan si nos podés contar cuál fue tu mejor y tu peor inversión. Es una pregunta divertida. Bueno, yo con Amazon sola, lo que pasa es que acá no puedo hablar de montos, pero Amazon para mí fue por lejos mi mejor inversión. Yo entré y salí de Amazon muchas veces en los momentos más oportunos. Incluso compré más barato de lo que compró Warren Buffett. Y en este momento todo mi capital, o mejor dicho, todo ese capital líquido está en esa acción. Y si yo digo que mi capital está en esa acción es porque considero que en este momento es el mejor lugar para estar. Si yo no pensase que es el mejor lugar para estar, la sacaría. Y la peor fue un accidente. Y ese accidente ocurrió justamente por falta de experiencia. ¿Vieron Zoom? Nosotros estamos utilizando esta empresa Zoom. Cuando ocurre y explota el tema de la pandemia, aparece esta noticia de que esta empresa Zoom, que todo el mundo estaba adoptando rápidamente esta tecnología como tecnología de convención. Yo no la seguía y he cometido un error de mi propio sistema, que fue tratar de aprovechar una oportunidad con eso. Entonces yo busco Zoom y pongo el ticker ZOOM y me aparece Zoom Technologies y veo que estaba recontra demandada, que todo el mundo estaba comprando, pero que según mi métrica esa empresa todavía estaba subvaluada. Entonces agarro y me anoto rápido unos porotos ahí. Rápidamente compro. Ni bien termino de comprar, la SEC suspende operaciones de esa empresa que yo había comprado por 15 días. ¿Qué había sucedido? Habíamos equivocado el ticker. En el mundo todos nos estamos confundiendo y compramos una empresa que no era, y la empresa real era ZM, el ticker real era ZM, que es un vídeo, y nada, compré mal, y para cuando reabrió el mercado, chao, la plata que había puesto ahí bajó a cero. Lo que sucedió es que había ido tan bien todo lo demás que bueno, eso fue un pequeño error de camino, pero si no, pero básicamente hizo desaparecer una gran cantidad de plata en un segundo. Esa fue la peor. No obstante, déjeme que le diga algo, déjeme que le cuente algo. No me arrepiento tanto de esa como de otra en el mundo real.
Porque haberme equivocado en otras empresas en el mundo real me ocasionaron problemas que duraron años y me hicieron perder mucho más, juicios laborales, cosas, disgustos bastante serios. Así que hay cosas peores que eso. ¿Puedo preguntar, Sol? Mati, sí, adelante. Bueno, las últimas dos, la primera más simple, ¿solo estás en renta variable, en papeles, o en algún otro tipo de inversiones, bonos, algo de renta fija? Y después, ya te pregunta súper común, que te la habrán preguntado 1000 veces, ¿qué opinás de las criptomonedas? Si pensás que todo esto de la pandemia puede ayudar un poco a que se adopte la moneda, la criptomoneda como, digamos, como reserva de valor o para intercambio de bienes y servicios. Y si estás mirando, de paso, las empresas de blockchain, ¿no? Que es la tecnología subyacente y creo que es la que va a hacer el gran impacto a futuro. Bueno, muy interesante tu pregunta. Yo personalmente soy más buffettiano que Buffett. O sea, cuando digo me concentro, me concentro. Buffett, que habla, Warren Buffett, yo creo que ustedes habrán escuchado hablar el sentido de él, ¿no? La mayoría aquí. Si no, les recomiendo realmente que lo busquen y aprenden porque es un viejo que tiene mucho para enseñarnos. Yo me concentro en un área, en un solo área que es acciones de y en una industria, porque me quiero hacer especialista en eso. Tengo una idea, puedo tener una idea de bono, puedo tener una idea de risk management, hice angel investing y hice también special situations. Pero al final decidí que iba a tener mejores ventajas y basaba mi estrategia en concentrarme en un área bien específica en particular que se mueva para arriba siempre. Porque en el peor de los casos me equivoco y lo mismo se va para arriba. Espero un poco más y después vendo. Con respecto, o sea que sí, la respuesta corta es absolutamente renta variable y máximo rendimiento. En eso estoy yo. Pero sin riesgo. Yo no compro, por ejemplo, Tesla, excepto que Tesla está subvaluada. Y con respecto a la segunda pregunta, esta es una opinión también personal. Yo he descartado de mi estrategia criptomonedas. Quiero distinguir que el hecho de comprar o invertir en bitcoins, hablar de eso es diferente a hablar de lo maravilloso que es la tecnología de blockchain y lo que hay detrás de todo eso. Yo estoy muy fascinado con esta tecnología que hay detrás, no me siento que soy un experto en eso. Ahora, con respecto de invertir en criptomonedas, mi posición personal es no. Y la respuesta y la razón por la cual considero que no se debe invertir en criptomonedas es porque no hay forma en este mundo ni en ninguno de calcular su valor intrínseco. Yo tengo la sensación, porque me dediqué alguna tarde a pensar en eso, que el valor intrínseco de las criptomonedas debe tener alguna relación con el tamaño del mercado negro de Internet, que es el mercado que como todos saben, el Darknet, el Dark Web, en donde se comercian cosas que son ilegales y todas las cosas con lo cual, digamos, personas que intentan trabajar fuera del marco legal, utilizan esa moneda para transar y la adoptaron como convención, y eso genera efectivamente un valor intrínseco. Pero para mí, al no tener una idea de cómo calcularlo y no poder predecir si eso tiene un ciclo o una dirección, simplemente no entraría fuera de, ni sería para mí muy diferente que ir a un casino. Y a mí los casinos me interesan, pero únicamente como propietario, no como consumidor. ¿Puedes dejar algún tipo de contacto si queremos hablar con vos? O... a mí me encantaría realmente que se contacten conmigo. Yo estoy activo en Instagram, ahí voy, de alguna manera voy dejando constancia de lo que voy aprendiendo con mi investigación diaria. Mi Instagram es @SergioFeller, como suena, Sergio Feller. Y bueno, los espero ahí y cualquier cosa en la que pueda cooperar siempre voy a sentir mucho placer por eso. Muchísimas gracias. Chicos, ya son las 3 en punto casi. Les puse el link, se los voy a poner de nuevo en el chat para que vayan para este evento de Israel que va a estar impresionante y no se lo pierdan. Sergio, muchísimas gracias de verdad y cualquier consulta, chicos, que les haya quedado alguna duda, lo que sea, lo pueden contactar por Instagram, que él les va a responder. Gracias, un placer. Gracias.
Gracias, Sergio, genio. Gracias, Sergio.